El universo es todo lo que existe, desde el espacio, el tiempo, la materia, la energía, las leyes físicas que lo rigen y también todos nosotros. Pero el universo no es solo un lugar, es una pregunta sin respuesta. Un escenario tan vasto y antiguo que desafía todo lo que creemos entender, ya que hay regiones que nunca veremos, señales que aún no podemos descifrar y fenómenos que no deberían existir, pero ahí están. Es por eso que hoy les traigo el iceberg del universo, un recorrido por los casos más impactantes, las teorías más audaces y los misterios más profundos del cosmos. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Todo lo que existe, el espacio, el tiempo, las galaxias, tú y yo, comenzó en un solo instante con el Big Bang. Pero no fue una explosión como solemos imaginar, allí no hubo fuego, ni sonido, ni un estallido en el vacío. Fue algo más extraño, una expansión repentina del propio espacio, surgiendo desde un punto sin tamaño, sin ubicación y sin causa aparente. Hace 13.8 mil millones de años, esa singularidad comenzó a inflarse, y en menos de un segundo, el universo pasó de algo invisible a un océano de energía desbordada. Todo era tan denso y caliente que ni siquiera la luz podía escapar. Por casi 400.000 años, el universo fue opaco, como una neblina ardiente y uniforme donde no existían formas, ni estrellas, ni dirección. En pocas palabras, imagina un punto sin tamaño, sin forma y sin tiempo. De repente, ese punto se expande, pero no dentro del espacio, sino creando el espacio mismo a medida que se extiende. Por lo que todo lo que hoy conocemos, desde galaxias, estrellas, planetas, incluso tú, proviene de esa expansión inicial, de una especie de caos primordial que con el tiempo comenzó a organizarse. Y lo más curioso es cómo lo sabemos, ya que en 1964, dos científicos captaron por accidente un zumbido constante que venía de todas partes. Sin saberlo, habían encontrado el eco térmico del nacimiento del cosmos, una imagen congelada de los primeros instantes del universo aún flotando entre las galaxias. Pero el Big Bang también es un muro, principalmente porque no sabemos qué lo causó, ni qué había antes, ni si ese antes siquiera tiene sentido. Las leyes que usamos para explicar el mundo se rompen justo en el origen, y aunque entendemos parte del cómo, el por qué sigue siendo el gran misterio. Es como si el universo escondiera su mayor secreto, justo donde todo comenzó. Y si te preguntas de dónde nació esta teoría, pues su historia es tan interesante como irónica. Resulta que el nombre Big Bang en realidad nació como una burla. En los años 30, el físico y sacerdote George Lemaître propuso que el universo había surgido de un único punto extremadamente denso, al que llamó el átomo primigenio. Según su teoría, todo lo que existe se habría expandido desde ese punto, dando origen al espacio y al tiempo. Pero no todos estaban de acuerdo, ya que en 1949, durante una entrevista en la BBC, el astrónomo Fred Hall, un defensor de una teoría contraria llamada el estado estacionario, se refirió sarcásticamente a esa idea diciendo: según algunos, todo comenzó con un Big Bang. Fred creía que el universo no tenía principio ni final, y aunque se expandía, según su visión, nueva materia se creaba constantemente manteniéndolo siempre igual, como un universo eterno e inmutable. Para él, la idea de que todo surgiera de un solo punto sonaba absurda, y de ahí su burla. Pero con el tiempo, la evidencia terminó respaldando la teoría de Lemaitre, y aquel nombre lanzado con desprecio se convirtió, irónicamente, en el término más aceptado para describir el origen de todo. Durante una conversación casual en 1950, el físico Enrico Fermi lanzó una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta. ¿Dónde están todos? Y no hablaba de microbios ni formas de vida simples, sino de civilizaciones inteligentes. El universo es inmenso, con cientos de miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y probablemente planetas habitables. Estadísticamente, debería estar repleto de vida, pero entonces, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal, ninguna sonda confirmada y ningún contacto directo? Ese abismo entre la probabilidad matemática de vida inteligente y la ausencia total de evidencia es lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Con tantos telescopios, sondas y radiotelescopios, llevamos décadas escuchando al cielo, y sin embargo, el universo sigue en completo silencio. No hay ni una sola señal confirmada, ni un susurro interestelar.
Algunos científicos piensan que quizás somos los primeros, y otros, que simplemente nadie quiere responder. Aunque también está la idea más inquietante de todas, la cual dicta que cada civilización, tarde o temprano, se autodestruye antes de poder contactarse con otras. Cada vez que miramos al cielo buscando vida, también estamos contemplando nuestra propia fragilidad. Quizá el universo no está callado, tal vez solo está esperando que dejemos de hacer ruido. En 1977, la humanidad lanzó dos objetos que podrían ser lo único que quede de nosotros en el futuro, las sondas Voyager 1 y 2. Su misión principal era estudiar los planetas exteriores del sistema solar y durante su travesía capturaron imágenes asombrosas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, así como de sus lunas y anillos. Muchas de esas fotos aún son las más detalladas que tenemos. Además, antes de apagar su cámara, la Voyager 1 tomó la icónica imagen del punto azul pálido, donde la Tierra aparece como una mota de polvo suspendida en un rayo de luz, recordándonos lo frágil y solitaria que puede ser nuestra existencia. Pero más allá de la ciencia, llevaban consigo un mensaje. Un disco dorado diseñado para resistir miles de millones de años, conteniendo una selección de sonidos, saludos en 55 idiomas, fotografías, música y datos de la Tierra. Grabamos risas, cantos tribales, el latido de un corazón y hasta instrucciones para reproducir el disco. Lo más simbólico es que se incluyó un mapa codificado con la ubicación exacta de nuestro sistema solar, calculado con referencia a 14 pulsares. En otras palabras, les dijimos exactamente dónde encontrarnos. Hoy, ambas sondas ya han abandonado el sistema solar y vagan solas por el espacio interestelar, por lo que tardarán más de 40.000 años en pasar cerca de otra estrella. Para cuando eso ocurra, es probable que la humanidad haya cambiado radicalmente, o incluso ya hayamos desaparecido. Esa paradoja es perturbadora si lo piensas, ya que dejamos un mensaje para seres que no conocemos, con la esperanza de que alguien lo escuche, sin saber si aún existiremos cuando lo hagan. Y si alguien lo encuentra, no solo sabrán que estuvimos aquí, sino cómo éramos, qué pensábamos y qué sonido tenía nuestra especie. Si nadie lo encuentra, esos discos seguirán flotando por el vacío como epitafios silenciosos de una civilización que quiso ser recordada, aunque fuera por nadie. ¿Qué pasaría si no estamos solos, pero fuésemos ignorados a propósito? Esa es la base de la hipótesis del zoo, la cual surgió en 1973, cuando el astrofísico John Ball propuso una explicación perturbadora al silencio del universo. Las civilizaciones extraterrestres existen, pero nos están evitando, no por maldad, sino por una especie de código ético o cultural. Tal vez nos observan desde lejos, como nosotros a los animales en una reserva, sin intervenir, esperando que evolucionemos lo suficiente para establecer contacto. En esta idea, el sistema solar sería un zoológico cósmico cuidadosamente aislado, donde los extraterrestres sabrían de nuestra existencia, pero evitarían toda comunicación directa. ¿El por qué? Pues quizá para no interferir en nuestro desarrollo tecnológico o psicológico, o tal vez porque no estamos listos para comprender la verdadera complejidad del universo. Según esta hipótesis, incluso señales como el disco de oro de las Voyager podrían no ser respondidas deliberadamente por tratarse de llamados prematuros. Lo más inquietante es que esta hipótesis encajaría perfectamente con nuestra experiencia, un universo aparentemente lleno de planetas habitables, pero un silencio total, además de ninguna respuesta, ningún contacto, y ninguna evidencia clara. Solo nosotros y la incómoda sospecha de que podríamos estar siendo observados, en silencio, todo el tiempo. Imagina el universo como un bosque inmenso y silencioso. Cada civilización es un cazador oculto entre los árboles, respirando en silencio y con el dedo en el gatillo. Nadie habla, no se mueven y no se exponen, porque en este bosque cualquier ruido puede ser una sentencia de muerte. Esa es la base de la teoría del bosque oscuro, una propuesta brutal que responde a la paradoja de Fermi con una lógica aterradora, en la cual quizá no escuchamos señales de otras civilizaciones porque todos se esconden. Fue planteada por el escritor Liu Cixin en su trilogía de ciencia ficción, pero muchos científicos la consideran una posibilidad lógica.
En un universo donde los recursos son finitos y la comunicación entre especies es incierta, asumir que cualquier forma de vida es potencialmente hostil no es paranoia, es supervivencia. Si otra civilización detecta nuestra existencia, puede decidir eliminarnos preventivamente antes de que nosotros podamos representar una amenaza. Según esta visión, enviar mensajes como el disco de oro o señales de radio es como gritar en un bosque oscuro, ya que no sabes quién puede escucharte ni qué intenciones tiene. Por eso el silencio no significa que estemos solos, sino que todos, como nosotros, podrían estar aterrados, esperando en las sombras. Y cada señal que lanzamos, puede estar firmando nuestra sentencia sin que lo sepamos. Durante siglos, la humanidad miró al cielo preguntándose si existirían otros mundos. Hoy, gracias a telescopios como Kepler o el James Webb, sabemos que hay más planetas que estrellas. A estos mundos fuera de nuestro sistema solar los llamamos exoplanetas, y muchos de ellos son tan extraños que parecen imposibles. Algunos son gigantes de gas que orbitan tan cerca de su estrella que su atmósfera hierve, y otros, como HD 189733b, tienen tormentas de vidrio que llueven de lado a miles de kilómetros por hora. También está Kepler 16b, un planeta que tiene dos soles, como Tatooine en Star Wars. E incluso existe 55 Cancri, un mundo tan denso y caliente que su superficie podría estar cubierta de diamante fundido. Estos planetas no solo amplían nuestra visión del universo, sino que rompen con todo lo que creíamos posible. Sin embargo, entre tantos mundos imposibles, hay uno que destaca por parecerse peligrosamente a nosotros. Se llama Kepler 452b y fue apodado el primo mayor de la Tierra. Es una supertierra que orbita una estrella muy similar al Sol, en una zona habitable, con un año que dura unos 385 días terrestres, muy similar a nuestros 365 días. Tiene aproximadamente 1.6 veces el tamaño de nuestro planeta y se estima que es 1.5 mil millones de años más viejo. Eso significa que, si alguna vez albergó vida, pudo haberla desarrollado mucho antes que nosotros o haberse extinguido incluso antes. No sabemos cómo es su atmósfera, ni si tiene océanos o montañas, pero el simple hecho de que exista algo tan parecido allá afuera, a 1402 años luz de distancia, cambia por completo la forma en que pensamos sobre la soledad en el universo. No necesitamos mirar a otros planetas para encontrar amenazas cósmicas, basta con mirar más cerca. Los asteroides han sido responsables de algunas de las mayores extinciones en la historia de la Tierra, siendo el más famoso por supuesto, el que acabó con los dinosaurios, el cual golpeó con una fuerza equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas en la región de Chicxulub, México. Y esa era apenas una roca de 10 a 12 kilómetros de ancho, pero liberó una energía tan brutal que el cielo ardió, los océanos se levantaron y la atmósfera se volvió tóxica por años. En pocas horas, desaparecieron especies que llevaban millones de años en la Tierra. Pero eso fue solo uno de muchos, la mayoría de los asteroides peligrosos pasan inadvertidos hasta que ya es demasiado tarde. En 2013, por ejemplo, un meteoro de 20 metros de diámetro explotó sin previo aviso sobre Chelyabinsk, Rusia, liberando una energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Nadie lo vio venir, y aunque no causó muertes directas, hirió a más de 1.500 personas y destrozó miles de ventanas. Ahora imagina si hubiera estallado sobre una ciudad más grande, la historia sería distinta. Hoy, sistemas como la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria monitorean miles de objetos cercanos a la Tierra, pero no conocemos todos. De hecho, cada año se descubren rocas de cientos de metros que pasaron muy cerca sin ser detectadas. Basta uno solo en la trayectoria correcta y la historia cambiaría en segundos, pero lo más inquietante es que, por mucho que avancemos tecnológicamente, seguimos sin tener una forma efectiva de detener un asteroide grande en curso de colisión. Básicamente solo podríamos verlo venir y esperar lo inevitable. Un agujero negro es una región del espacio con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Y durante años, pensamos que los agujeros negros eran puntos fijos en el centro de galaxias, devorando materia y anclados por la gravedad.
Pero en 2023, el telescopio espacial Hubble detectó algo que parecía imposible, un agujero negro supermasivo moviéndose libremente por el espacio, alejándose de su galaxia a una velocidad de más de 5 millones de kilómetros por hora. Es decir, un objeto con la masa de 20 millones de soles corriendo por el universo, pero este agujero negro errante no viaja solo. Detrás de él, va dejando un rastro de formación estelar de más de 200.000 años luz de longitud, como una estela brillante en medio de la oscuridad cósmica. Es la primera vez que se observa algo así, un agujero negro sembrando estrellas en lugar de destruirlas. Los astrónomos creen que este fenómeno fue causado por una colisión entre 3 agujeros negros, en el que 2 de ellos pudieron fusionarse, mientras que el tercero fue expulsado con una fuerza brutal, convirtiéndolo en un exiliado galáctico. Bajamos al nivel 2. En 1969, más de 600 millones de personas observaron cómo Neil Armstrong descendía del módulo lunar y decía una frase que marcaría la historia. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. El Apolo 11 no solo llevó por primera vez a un ser humano a la Luna, sino que representó el clímax de una carrera espacial que había nacido entre la Guerra Fría y el anhelo de trascendencia. Llegar a la Luna requirió tecnología que, para la época, era casi impensable, desde computadores menos potentes que un celular actual, trajes espaciales presurizados, cálculos manuales, y una coordinación milimétrica entre miles de personas. Aún hoy, muchos ingenieros consideran que el alunizaje fue una hazaña casi imposible, y paradójicamente, eso mismo alimentó una de las conspiraciones más persistentes del siglo XX. Desde los años 70, algunos comenzaron a sugerir que todo fue un montaje grabado en un estudio, posiblemente dirigido por Stanley Kubrick. Argumentaban que la bandera ondeaba en el vacío, que no había estrellas visibles y que las sombras eran incoherentes. Para ellos, el Apolo 11 fue una operación psicológica para ganar la Guerra Fría sin disparar una sola bala. Sin embargo, los científicos han desmentido cada uno de esos puntos. Por ejemplo, la bandera se movía porque tenía un mástil en L y los astronautas la giraban, las estrellas no se ven por la exposición de la cámara, y las sombras, aunque extrañas, concuerdan con la luz solar reflejada en la superficie lunar. A esto se suman cientos de kilos de rocas lunares traídas a la Tierra, experimentos aún activos en la Luna y el testimonio de más de 400.000 personas que trabajaron en el programa Apolo. Entonces, ¿por qué la duda persiste? Quizá porque la Luna es un símbolo, un lugar tan lejano y tan inalcanzable, que admitir que alguien llegó hasta allí y regresó, despierta más escepticismo que fe. En el fondo, la conspiración sobre el Apolo 11 no trata solo de pruebas técnicas, sino de cuán dispuestos estamos a creer en lo imposible. En 1971, el astronauta Edgar Mitchell se convirtió en el sexto ser humano en caminar sobre la Luna como parte del Apolo 14. Pero lo que lo volvió realmente famoso no fue solo su hazaña científica, sino lo que declaró muchos años después. Durante su viaje de regreso a la Tierra, experimentó una sensación de conexión profunda con el universo, algo que describió como una epifanía cósmica. Esa vivencia lo llevó a abandonar la NASA y volcar su vida a estudiar la conciencia, lo paranormal y los fenómenos aéreos no identificados. Mitchell comenzó a afirmar públicamente que el gobierno de Estados Unidos sabía mucho más de lo que decía sobre la vida extraterrestre. Decía haber hablado con militares y funcionarios que le aseguraron que, efectivamente, se había recuperado una nave no humana en Roswell en 1947 y, según él, algunos ovnis habían sido observados sobre instalaciones nucleares, desactivando misiles sin explicación. Y lo decía sin titubear, como científico y como astronauta. Lo más inquietante es que Mitchell no era un teórico de la conspiración cualquiera. Era doctor en ciencias, oficial de la Marina y parte del selecto grupo de humanos que han salido de la Tierra, pero al hablar de estos temas, fue ignorado por muchos y atacado por otros. Jamás dijo haber visto un ovni él mismo, pero insistía con sus palabras diciendo, si ustedes supieran lo que yo sé, no dudarían ni por un segundo. Sus declaraciones han alimentado la sospecha de que los astronautas podrían haber presenciado algo durante sus misiones que nunca fue revelado, y aunque nunca rompió confidencialidad directa con la NASA, dejó una pregunta abierta en el aire.
¿Qué pasa allá afuera que solo los elegidos conocen, y qué es lo que no se nos ha revelado? El 4 de octubre de 1957, el cielo cambió para siempre. Aquel día, la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Era una esfera metálica de 58 centímetros con 4 antenas que emitían un simple bip de radio, pero su significado era devastador, ya que por primera vez, la humanidad había puesto un objeto creado por sus manos en órbita, dando inicio a la era espacial. Pero en aquel entonces, el mundo no estaba preparado, ya que miles de personas vieron una estrella que se movía sola, atravesando el cielo nocturno, y muchos lo confundieron con un objeto volador no identificado. En plena Guerra Fría, el simple hecho de que algo soviético estuviera sobrevolando territorio estadounidense generó pánico. Algunos pensaban que era un arma, y otros creyeron que anunciaba una invasión extraterrestre. El bip electrónico que transmitía podía ser escuchado por radioaficionados, y esa señal fría y constante sembró una sensación de vigilancia silenciosa. Y para muchos el cielo ya no era un lugar seguro, era como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde arriba. Lo más irónico es que el Sputnik no llevaba cámaras ni instrumentos militares, solo orbitaba, emitiendo su señal, pero su presencia provocó un cambio profundo en la percepción pública. Fue el primer paso hacia la conquista del espacio, pero también el inicio de una nueva forma de miedo, el miedo a lo que no vemos allá arriba y a lo que podría estar viéndonos a nosotros. Cuando los astronautas del Apolo 11 regresaron al módulo lunar, notaron que sus trajes estaban cubiertos de un polvo gris, fino y pegajoso. Al principio no le dieron mayor importancia, pero pronto empezaron a estornudar y a sentir irritación en la garganta y los ojos. Neil Armstrong lo describió como olor a pólvora quemada, pero no era solo un olor extraño, era un problema real. El polvo lunar es muy diferente al polvo terrestre, no ha sido erosionado por agua o viento, por lo que sus partículas tienen bordes afilados como pequeñas hojas de vidrio, y al caminar sobre la luna, se levanta fácilmente y se adhiere a todo, a los trajes, equipos y herramientas. Es abrasivo, tóxico y puede dañar incluso componentes electrónicos. Incluso durante las misiones Apolo, el polvo rayó visores, desgastó juntas y se metió en los sistemas de ventilación. Pero lo más inquietante es que, en futuras misiones a la Luna o a Marte, los astronautas pasarán semanas o meses expuestos a este material, y no sabemos exactamente cómo evitar el daño que causaría. Estudios recientes con simulantes lunares han mostrado que el polvo puede generar inflamación pulmonar severa, dañar el ADN y provocar reacciones inmunológicas graves. En otras palabras, el suelo de la Luna podría ser uno de los mayores obstáculos para la colonización espacial, y hasta ahora, no tenemos una solución definitiva. En septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington observó algo extraño, una intensa llamarada solar apareció repentinamente en la superficie del Sol. Horas después, el cielo nocturno de todo el planeta se iluminó con auroras tan brillantes que se podían ver en latitudes tan bajas como en Colombia o el Caribe. Incluso en Estados Unidos, algunos mineros despertaron creyendo que ya había amanecido. Pero lo más inquietante no fue la belleza del fenómeno, sino sus efectos. Las redes telegráficas, la tecnología punta de esa época, comenzaron a fallar de forma caótica. Algunas líneas lanzaban chispas, otras seguían transmitiendo incluso después de ser desconectadas de la energía, y en varios casos, los operadores sufrieron descargas eléctricas. Este fenómeno, conocido hoy como el evento Carrington, fue la tormenta geomagnética más intensa registrada en la historia. Fue provocado por una eyección de masa coronal, es decir, una gigantesca nube de plasma solar que viajó directamente hacia la Tierra, colapsando el campo magnético del planeta. Afortunadamente, en ese tiempo no existía la tecnología moderna que hoy sostiene nuestra vida cotidiana. Y es allí donde radica el verdadero peligro. Si un evento similar ocurriera hoy, satélites, redes eléctricas, GPS, sistemas bancarios, comunicaciones y hasta hospitales podrían colapsar en cuestión de horas. El Sol, en su aparente calma, es una amenaza latente que podría desconectarnos de todo sin previo aviso.
En la superficie de Júpiter, un gigante gaseoso sin tierra firme, hay una tormenta que lleva siglos rugiendo sin descanso. Se la conoce como la Gran Mancha Roja, y no es una simple nube, es un vórtice que gira con furia desde al menos el siglo XVII. Cuando fue vista por primera vez con telescopios primitivos, era tan grande que podía contener 3 planetas tierras alineados en su interior. Hoy, su tamaño ha disminuido, pero básicamente sigue siendo un huracán tan grande que podría tragarse nuestro planeta entero, y que ha estado activo durante más de 350 años. Esta tormenta gira en sentido antihorario, con vientos que superan los 430 km por hora y se eleva varios kilómetros por encima de las nubes circundantes. Lo más inquietante es que no sabemos exactamente por qué ha durado tanto tiempo. En la Tierra, por ejemplo, los huracanes se disipan en días, pero en Júpiter, sin una superficie sólida y con una atmósfera gigantesca, las reglas quizá cambian. La tormenta no solo persiste, sino que ha comenzado a reducirse lentamente en tamaño, como si se estuviera apagando o transformando. A pesar de que ha sido observada por sondas como la Voyager, Galileo y Juno, todavía ignoramos su profundidad total, su origen exacto, y si está conectada con fenómenos más profundos del planeta. Algunos científicos creen que podría estar anclada a capas internas desconocidas o incluso alimentarse de otras tormentas menores que absorbe constantemente. Cuando observamos el universo a gran escala, no todos son estrellas, galaxias y cúmulos brillantes. También hay regiones inmensas donde, literalmente, no hay casi nada. Estas zonas se conocen como voids, o vacíos cósmicos, y son áreas gigantescas del espacio donde la densidad de materia es tan baja que podrías viajar millones de años luz sin encontrar una sola galaxia. Entre todos ellos, uno destaca por su inmensidad y misterio, el vacío de Bouts. Esta región tiene unos 330 millones de años luz de diámetro, y dentro de ella hay casi absoluta oscuridad. Es una de las estructuras más desoladas del universo conocido, y fue descubierta en 1981 cuando los astrónomos notaron una gran mancha vacía en los mapas de galaxias. Lo que desconcierta no es solo su tamaño, sino su simetría. ¿Cómo se formó una zona tan perfectamente vacía en un universo que tiende al caos? Algunos la han llamado la Gran Nada, y aunque la cosmología moderna sugiere que los voids son parte natural de la evolución del cosmos, el vacío de Bouts parece desafiar esa idea, como si fuera una cicatriz en la estructura del universo, o el vestigio de algo que una vez estuvo allí y desapareció. A gran escala, el universo parece caótico, pero si miramos más allá de galaxias individuales, notamos algo desconcertante, la Vía Láctea. Esta, junto con miles de otras galaxias cercanas, se mueve a una velocidad de más de 600 km por segundo hacia una región del espacio. Y esa dirección no corresponde con la expansión del universo, ni con la atracción gravitatoria de estructuras conocidas. Es algo más, algo gigantesco, invisible y misterioso que nos está atrayendo, y no sabemos con certeza qué es. A esta anomalía se le llama el Gran Atractor y se encuentra en la constelación de Centauro, oculto detrás de la llamada zona de evitación, una región del cielo bloqueada por el plano de nuestra propia galaxia, lo que impide observar con claridad qué hay más allá. Sin embargo, el movimiento de galaxias enteras hacia esa región no deja dudas, algo masivo está allí. Algunas teorías proponen que se trata de una superestructura colosal, una concentración tan masiva de cúmulos y supercúmulos de galaxias que atrae todo a su paso, como el famoso supercúmulo de Shapley. Pero incluso con esa explicación, la magnitud de la fuerza involucrada es difícil de comprender, es como si todo un rincón del universo estuviera cayendo hacia un pozo gravitacional gigantesco, un centro de atracción cósmico que ni siquiera podemos ver por completo. La inquietante verdad es que no estamos simplemente flotando en el espacio, estamos siendo arrastrados, y aún no sabemos hacia dónde. Seguimos con el nivel 3. Si te sorprendió lo de Júpiter, en Saturno, el segundo planeta más grande del sistema solar, ocurre un fenómeno aún más desconcertante que desafía toda lógica meteorológica, una tormenta con forma de hexágono perfecto, girando sin cesar en el polo norte. Descubierta en 1981 por la sonda Voyager 1, y confirmada años después por Cassini,
esta estructura no es una ilusión ni un efecto visual, es un sistema de vientos reales con 6 lados casi exactos, cada uno de más de 13.000 kilómetros. En su centro, se puede observar un ojo ciclónico profundo y oscuro que revela un huracán en toda regla, pero de origen desconocido. Lo más inquietante es que esta tormenta ha permanecido estable por más de 40 años, manteniendo su forma geométrica en medio de una atmósfera caótica. No hay otro ejemplo como este en el sistema solar, y además, cambia de color con las estaciones saturnianas, ya que en un momento es azul turquesa y en otro, dorado y brumoso. La ciencia aún no sabe por qué toma forma de hexágono, ni por qué persiste tanto tiempo, y cuanto más lo observamos, más parece un mensaje cifrado de la naturaleza. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando momentáneamente su luz. Suena simple, pero lo desconcertante es lo preciso que debe ser todo para que ocurra. La luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de la Tierra. Esa proporción perfecta hace que ambos discos celestes se vean casi exactamente del mismo tamaño en el cielo. Gracias a eso, desde nuestro planeta podemos ver eclipses solares totales con una simetría tan exacta que parece diseñada. Pero no solo eso, el Sol es una estrella gigante que se quema a millones de grados, y la Luna es una roca fría y muerta, sin embargo, desde aquí, se alinean como si fueran iguales. ¿Qué probabilidad hay de que un planeta tenga una luna del tamaño justo, a la distancia justa, y en el ángulo justo para bloquear el Sol de forma perfecta? Algunos científicos llaman a esto una coincidencia cósmica extraordinaria, porque incluso entre miles de planetas descubiertos, no hemos visto eclipses similares en ninguno. Y hay algo aún más inquietante, este fenómeno no durará para siempre. La Luna se aleja lentamente de la Tierra, unos 3.8 centímetros por año. En unos 600 millones de años, si es que la vida aún existe, ya no podremos ver eclipses totales, solo parciales. Lo que significa que vivimos en un momento único en la historia del sistema solar, el único en que los eclipses se ven así. Durante mucho tiempo, los astrónomos detectaron puntos brillantes en el cielo que no sabían cómo clasificar. Parecían estrellas, pero emitían cantidades de energía tan descomunales que superaban la de galaxias enteras, y a estos objetos se les llamó cuásares, núcleos galácticos activos alimentados por agujeros negros supermasivos. Cuando una galaxia tiene en su centro un agujero negro devorando materia a velocidades extremas, se forma un disco de acreción que gira a millones de grados, emitiendo una radiación tan intensa que puede ser visible desde los confines del universo. Esto se debe a que un solo cuásar puede emitir más luz que 100.000 millones de estrellas juntas. Lo más inquietante es que, al observarlos, estamos viendo hacia el pasado, ya que los cuásares que detectamos hoy existieron hace más de 10.000 millones de años. Son faros del universo primitivo, vestigios de una era violenta donde las galaxias apenas se formaban y los agujeros negros eran insaciables. Nadie sabe por qué los cuásares parecen haber sido más comunes en el pasado, ni qué provoca que se apaguen con el tiempo. Son como volcanes cósmicos, activos por un tiempo, pero luego en silencio. A más de 10.000 millones de años luz de la Tierra, existe un objeto tan masivo, tan brillante y tan antiguo, que desafía todo lo que entendemos sobre el universo, el cuásar TON 618. Lo que vemos es una luz azulada e intensa, pero lo que hay en su centro es mucho más aterrador, un agujero negro supermasivo con 66.000 millones de veces la masa del Sol. Hasta hoy, es el más grande del que tengamos evidencia directa, y para ponerlo en perspectiva, este es su tamaño, comparándolo con nuestro sistema solar. Si lo sustituyéramos por nuestro Sol, engulliría desde Mercurio hasta Plutón, y más allá. Lo más desconcertante no es solo su tamaño, sino su antigüedad, ya que TON 618 ya brillaba cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. ¿Cómo pudo formarse tan rápido? ¿Y cuántos más como él podrían estar allá afuera, ocultos por la distancia o la oscuridad? Algunos astrónomos creen que existen objetos aún más masivos, simplemente no los hemos visto.
El 12 de abril de 1961, el mundo se detuvo cuando Yuri Alexeyevich Gagarin, un joven piloto soviético de 27 años, se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. A bordo del Vostok 1, completó una órbita alrededor de la Tierra en solo 108 minutos. No pudo controlar la nave, ya que todo estaba automatizado por seguridad, por lo que Gagarin era, literalmente, un pasajero en una cápsula lanzada al abismo. Durante el vuelo, su pulso se disparó a 158 latidos por minuto, y no sabía si regresaría debido a que no había protocolo claro para el reingreso, ni experiencia previa que asegurara que el cuerpo humano soportaría ese tipo de condiciones. Incluso, por razones técnicas, tuvo que eyectarse de la cápsula y aterrizar con paracaídas por separado, lo que al inicio generó controversia sobre si el vuelo podía considerarse exitoso. A su regreso, Gagarin fue elevado a la categoría de mito viviente, pero tras la gloria vino la sombra. Fue apartado de futuras misiones importantes, además algunos dicen que se volvió inestable, y otros, que el gobierno temía perder a su héroe nacional. En 1968, murió en un vuelo rutinario bajo circunstancias tan confusas que, hasta hoy, siguen generando debate por las versiones encontradas. ¿Fue un accidente o un encubrimiento? Durante la carrera espacial, la Unión Soviética fue pionera en muchos logros, pero también fue un régimen marcado por el secretismo. Entre los años 50 y 60 comenzaron a circular rumores inquietantes. Se dice que mucho antes de Yuri Gagarin, otros cosmonautas habían sido enviados al espacio y jamás regresaron. Según esta teoría, sus misiones fracasaron y el gobierno soviético las habría ocultado para proteger su imagen internacional. Uno de los indicios más extraños surgió en 1960, cuando dos radioaficionados italianos, los hermanos Judica Cordiglia, afirmaron haber interceptado señales de radio provenientes del espacio. En una de ellas, aseguraron escuchar la respiración acelerada de una mujer, seguida por su pulso volviéndose cada vez más lento, hasta que cesó. Otra grabación, según ellos, revelaba la voz de un cosmonauta pidiendo ayuda desesperadamente mientras su nave se perdía en la nada. Nunca se confirmaron estas transmisiones, y la Unión Soviética las negó todo el tiempo, pero con el paso de los años, documentos desclasificados han revelado que al menos hubo vuelos suborbitales fallidos antes de Gagarin. Aún así, nunca se hallaron nombres, ni cápsulas, y tampoco cuerpos, solo el eco de voces en la estática. Y eso es lo que alimenta esta teoría, la idea de que los primeros humanos en mirar el cosmos fueron borrados de la historia. En 1991, el cosmonauta Sergei Krikalev partió hacia la Estación Espacial Mir como parte de una misión planificada de solo 5 meses. Pero durante su estancia, algo impensable ocurrió, la Unión Soviética colapsó. El país que lo había enviado al espacio dejó de existir mientras él orbitaba la Tierra, por lo que sin nación, sin gobierno y sin una estructura clara para traerlo de regreso, Sergei quedó atrapado en el espacio. Su estancia se extendió a 311 días, convirtiéndose en el humano con más tiempo continuo en órbita hasta entonces. Mientras tanto, su ciudad natal cambiaba de nombre, su salario desaparecía y su ciudadanía se volvía una incógnita, por eso, la prensa lo llamó el último ciudadano soviético. Pero lo más perturbador no fue eso, durante su aislamiento, Krikalev reportó algo desconcertante, una especie de golpes metálicos en la estructura exterior de la estación. Un sonido claro, seco, como si alguien llamara desde afuera. No provenía de dentro, ni se correspondía con vibraciones normales del módulo, ya que lo escuchó varias veces, y lo peor es que no fue el único. Otros cosmonautas en distintas misiones también reportaron ruidos similares, aunque ninguno pudo explicarlo del todo. Muchos técnicos hablaron de dilataciones térmicas del metal, pero nunca se halló una causa concluyente. Imagina esto por un momento. Estás flotando solo en una estación que gira sobre un planeta que ha cambiado sin ti. No puedes volver, no puedes comunicarte del todo y de pronto, desde el vacío absoluto del espacio, alguien, o algo, toca la puerta. Y bajamos al nivel 4. Más allá de la órbita de Neptuno, en los bordes fríos y oscuros del sistema solar, se extiende una región que aún es poco explorada,
El cinturón de Kuiper. Allí, el Sol es solo un punto distante y la temperatura ronda los menos 220 centígrados. Este cinturón es como una versión lejana y extendida del cinturón de asteroides, pero hecho principalmente de hielo, rocas y compuestos orgánicos congelados. Esto no significa que haya vida allí, sino que contienen moléculas ricas en carbono, como metano, amoníaco y diversos hidrocarburos, que son los ingredientes básicos para la vida tal como la conocemos. Su existencia fue propuesta en 1951 por el astrónomo Gerard Kuiper, pero no fue hasta los años 90 que comenzamos a descubrir los primeros objetos que lo habitan. Hoy sabemos que es hogar de miles de cuerpos helados, incluyendo a Plutón, Eris, Haumea y Makemake. Algunos son lo suficientemente grandes como para ser considerados planetas enanos, y otros tienen órbitas tan inusuales que parecen venir de otros lugares del sistema solar o incluso de fuera de él. Pero lo más inquietante es que el cinturón de Kuiper podría no ser el final. Más allá, en la oscuridad absoluta, podría esconderse la nube de Oort y quizá algo más. Esta frontera congelada es como un cementerio cósmico, con pistas del pasado remoto del sistema solar y, posiblemente, señales de cosas que aún no entendemos. Durante siglos se pensó que el sistema solar terminaba en Neptuno, pero luego apareció Plutón y luego otros cuerpos aún más lejanos. Sin embargo, algo no encaja del todo en ese rincón del cosmos. En los últimos años, varios astrónomos han detectado un extraño patrón en las órbitas de al menos 6 objetos del cinturón de Kuiper. Todos están inclinados de una forma anómala, como si algo muy grande, invisible hasta ahora, los estuviera arrastrando desde la oscuridad. Así nació la hipótesis del planeta X o planeta 9, un posible mundo helado, del tamaño de Neptuno o incluso mayor, que orbita el Sol a una distancia tan extrema que tarda entre 10.000 y 20.000 años en completar una vuelta. Este planeta no ha sido observado directamente, pero los cálculos orbitales apuntan a una zona específica del cielo donde podría esconderse. Y aunque parezca una idea sacada de la ciencia ficción, varios centros astronómicos de prestigio se lo están tomando muy en serio. Si el planeta 9 existe, podría explicar no solo las órbitas extrañas del cinturón de Kuiper, sino también ciertas inclinaciones en los planetas del sistema solar, e incluso el misterioso comportamiento de cometas lejanos. En 2015, los telescopios captaron algo que no debía estar ocurriendo. La estrella KIC 846-2852, también conocida como estrella de Tabby, comenzó a atenuarse de forma irregular, como si algo gigantesco pasara frente a ella. Pero no era un planeta, ya que los descensos en su brillo eran erráticos y mucho más intensos que cualquier tránsito conocido. A veces, perdía hasta un 22% de su luminosidad durante días, y eso no tiene precedentes. Lo más inquietante es que estas fluctuaciones no siguen un patrón claro, y tampoco muestran signos de repetirse como lo haría si un planeta la orbitara. La primera reacción fue buscar una explicación natural, como polvo, cometas o estructuras cósmicas, pero ninguna teoría se ajustaba del todo. Entonces, alguien planteó lo impensable. ¿Y si fuera una megaestructura artificial? ¿Y si una civilización avanzada había construido una esfera de Dyson o una serie de paneles solares para aprovechar la energía de la estrella? Aunque la hipótesis fue recibida con escepticismo, el comportamiento de la estrella sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria. Desde entonces, ha sido objeto de un seguimiento constante, y lo cierto es que estamos viendo algo que nunca habíamos visto, y eso en astronomía siempre es alarmante. En julio de 1994, la humanidad fue testigo de un espectáculo cósmico sin precedentes, cuando un cometa se estrelló contra un planeta gigante. El cometa Shoemaker-Levy 9, descubierto un año antes, había sido capturado por la gravedad de Júpiter y desgarrado en una cadena de más de 20 fragmentos. Durante varios días, uno por uno, esos fragmentos colisionaron contra el planeta con una fuerza equivalente a millones de bombas nucleares, dejando cicatrices visibles más grandes que la Tierra misma. Por primera vez, vimos en tiempo real lo que significa un impacto planetario a escala cósmica. Los telescopios de todo el mundo y sondas espaciales registraron el evento con asombro y temor. Lo más inquietante fue lo que aprendimos: si no fuera por Júpiter,
esa cadena de fragmentos podría haber cruzado el sistema solar interior. El escudo gravitacional del planeta Júpiter evitó un desastre potencial para la Tierra, donde la probabilidad de extinguirnos era muy alta. Pero también nos recordó que vivimos en un vecindario peligroso, donde rocas gigantes pueden golpear sin previo aviso. El Shumaker 9 fue una advertencia en vivo, y un recordatorio de que el cielo puede volverse hostil en cualquier momento. Mientras miras el cielo, millones de partículas invisibles cargadas de energía extrema están bombardeando constantemente la Tierra. Durante la Primera Guerra Mundial, un físico llamado Victor Haas decidió subir en globo a más de 5.000 metros para medir la radiación en la atmósfera. En lugar de disminuir como se esperaba, los niveles aumentaron, ya que lo que había descubierto eran los rayos cósmicos, partículas de alta energía que bombardean la Tierra constantemente, provenientes del espacio exterior. Estos rayos viajan casi a la velocidad de la luz y atraviesan el cosmos sin rumbo claro. Son núcleos de átomos, principalmente protones, que han sido acelerados por fenómenos violentos como supernovas o agujeros negros. Pero lo más inquietante es que no sabemos con certeza de dónde vienen los más poderosos, y algunos tienen tanta energía que ni siquiera nuestros aceleradores de partículas podrían recrearlos. Cada segundo, miles de estas partículas atraviesan tu cuerpo sin que lo notes. En su mayoría son inofensivas gracias al escudo de la atmósfera y el campo magnético terrestre, pero ocasionalmente, una de ellas puede causar estragos en sistemas electrónicos o provocar mutaciones celulares. En 1991 se detectó un solo rayo cósmico con una energía tan alta, que fue apodado Oh My God Particle. Su potencia fue millones de veces mayor que la de cualquier partícula generada en la Tierra, y aún no sabemos qué lo causó. Una supernova es el final más violento que puede tener una estrella. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible, su núcleo colapsa bajo su propio peso en una fracción de segundo, y esta presión es tan extrema que las capas externas son expulsadas en una explosión titánica, liberando tanta energía que, por unos días, puede eclipsar a toda su galaxia. Lo que presenciamos es una estrella muriendo, para dar paso a otras formas de existencia, ya que sin estas explosiones, los átomos pesados como el hierro, el calcio o el uranio no existirían. En pocas palabras, todo lo que forma planetas, atmósferas y cuerpos como el nuestro proviene de estos cataclismos. Y no son solo teorías, algunas han sido observadas directamente desde la Tierra. En el año 1054, cronistas chinos describieron un nuevo astro visible incluso a plena luz del día durante semanas, y hoy, sus restos son la nebulosa del Cangrejo. Y en 1604, Johannes Kepler presenció otra, la llamada nova de Kepler, la última visible a simple vista en nuestra galaxia. La luz de aquellas explosiones viajó siglos por el espacio, hasta llegar a nuestros ojos. A nivel cósmico, una supernova puede desencadenar la formación de nuevas estrellas, o dar origen a objetos más extremos como púlsares y agujeros negros. Es la destrucción, como semilla de la creación, y eso, quizás, es lo más poético e inquietante del universo. Incluso el famoso astrofísico Carl Sagan solía decir, estamos hechos de polvo de estrellas. Y no era una metáfora, es literal. ¿Qué pasaría si nuestro universo no fuera único? La hipótesis del multiverso propone que existen muchos otros universos además del nuestro, quizá infinitos. Universos con distintas leyes físicas, distintos tiempos, y versiones alternas de nosotros o ninguno de nosotros en absoluto. Esta idea no nace de la ciencia ficción, sino de modelos cosmológicos serios. Por ejemplo, la teoría de la inflación cósmica sugiere que, en los primeros instantes del Big Bang, el espacio se expandió tan rápidamente que diferentes regiones pudieron desarrollarse de manera independiente, formando burbujas de universo. El nuestro sería solo una entre miles, flotando en un océano de realidades paralelas. Algunos físicos creen que en otros universos la gravedad podría ser más fuerte, o nunca haber existido la materia. En otros, tal vez la vida haya florecido de formas impensables. Si la hipótesis del multiverso es cierta, entonces todo lo que has vivido, desde tus recuerdos, tus decisiones, incluso tus errores, podría existir también en otras versiones, con pequeñas variaciones o radicalmente distintas.
Y lo más inquietante, puede que haya infinitas copias de ti, ahora mismo, viviendo vidas que jamás conocerás. ¿Y si todo lo que conocemos no fuera real? La hipótesis de la simulación plantea que el universo entero, incluida la conciencia humana, podría estar siendo ejecutado dentro de una simulación creada por una civilización avanzada. Y no hablamos de ciencia ficción, sino de una posibilidad que algunos científicos y filósofos modernos consideran plausible. La idea se popularizó con el filósofo Nick Bostrom, quien sugirió que si una civilización suficientemente avanzada pudiera simular mundos enteros con seres conscientes, entonces estadísticamente es más probable que estemos dentro de una de esas simulaciones que en la realidad base. En otras palabras, si ellos pueden hacerlo, lo más lógico es que ya lo hayan hecho. Lo más inquietante es que ciertos fenómenos en física cuántica, como la forma en que las partículas cambian cuando las observamos, parecen comportarse como si fueran parte de un sistema programado que ahorra recursos. ¿Y si eso que llamamos realidad, solo es una ilusión estable sostenida por códigos que no podemos ver? Y hasta aquí llega la primera parte del iceberg del universo. Quizá notaste que quedaron muchos misterios sin tocar, y no es casualidad, ya que el universo es demasiado extenso, y por más que quise incluirlo todo y hacer un video mucho más completo, tuve algunos problemas técnicos que me impidieron continuar. Lo que sí puedo hacer es realizar una parte 2 más adelante, con todo lo que me faltó incluir. Muchas gracias por llegar al final, y si el video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para seguir creciendo y continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta qué es lo que más te aterra del universo. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Les agradezco mucho todo el amor que le dan a los videos, nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.